Correcto. Bien, hermanos, vamos a compartir la lección de escuela sabática de hoy día, hermanos. Ahí está, hermanos. Hoy día, hermanos, es domingo 9 de julio. No, domingo 9 de julio. Estamos en la lección número 3 de este tercer trimestre de este año 2023, hermanos. Domingo 9 de julio, ¿no? El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Pueda dar lectura a alguno de ustedes, hermanos, que está viendo su pantalla. Si se logra ver en la pantalla el título de la lección para hoy día. Oración y acción de gracias. Gracias, hermano. Oración y acción de gracias, hermanos. Entonces, meditemos en primer lugar en este título, ¿no? De qué cosa vamos a estudiar, qué cosa vamos a aprender, qué cosa es lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces ahí está, ¿no? El título acerca de la oración, dice, ¿no? Y dice de la acción de gracias, hermanos. ¿Y algún comentario quieren hacer, hermanos, respecto a este título acerca de la oración y acerca de la acción de gracias, hermanos? Tal vez sobre todo, ¿no? Esto de hacer, de dar gracias a Dios, ¿no? Acción de gracias, dicen. ¿Algún comentario, hermanos? Eh, Generalmente estamos. Sí, hermana. Hermano, justo, bueno, yo no sé si algunos hermanos escucharon la canción el himno que usted puso antes. La verdad es que tenemos tantos motivos para agradecer a Dios. Eh, lo que he ido aprendiendo a medida que uno va estudiando es es que todas las cosas que nos pasan, a veces nosotros estamos demasiado preocupados de nosotros mismos y nos olvidamos que tenemos un Dios que se preocupa de nosotros y debemos estar agradecidos por todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, lo que Dios permite y lo que no permite, porque todo lo que nos ocurre, hay un versículo que dice que todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios son para nuestro bien. Entonces, eso, incluyendo las cosas malas, porque a veces queremos recibir solamente lo bueno, pero lo malo no. Pues incluso aquello malo que nos pasa debemos agradecerlo a Dios porque son pruebas que nos ayudan a estar más fuertes en la fe. Yo sé que de repente, claro, es fácil decirlo, ¿cierto?, desde la boca para afuera, pero cuando viene la prueba uno eh, se siente mal, pero es algo que no debemos olvidar. Muy bien, hermana. Gracias. Así es, hermanos, pues ser agradecidos es importante y pensar, ¿no? En que Dios tiene el control de todo el universo, tiene control también de esta tierra, tiene el control de nuestras vidas. Así que lo que nos suceda a nosotros, pues si estamos con Dios, es pues la voluntad de Dios, ¿no? Si hay pruebas también, pues, y hay que agradecer a Dios, ¿no? Él permite que pueda suceder algunas cosas como pruebas en la vida de sus hijos, y así que eso es para nuestro propio bien, porque Dios es amor y también Dios es justo, ¿no? Es así. Hermano, Eh, justo, disculpe, sí, sí, eh, hermana. es justamente lo que usted decía, no olvidar quién es Dios. Es que cuando estamos en la prueba muy fácilmente nos olvidamos de quién es Dios. Dios es el creador del universo, o sea, miremos al cielo, veamos lo grande que es. Dios es mucho más grande que eso que alcanzamos a ver en el cielo. Entonces, ¿cómo no nos va a poder ayudar o cómo no va a poder solucionar nuestras cosas? O sea, ¿cómo, si es que Él desde la eternidad ya estaba pendiente de este plan de salvación para nosotros, ¿cómo no va a estar pendiente de cada cosa que nos pasa? Dice que no cae un alfiler, ¿cierto? Sin que, o sea, un pelo del cabello sin que se dé cuenta. Entonces también tener eso en nuestras mentes. Muy bien, hermana. Correcto, ¿no? Eso, tener presente que estamos frente al Creador Dios que tiene, está pendiente de todo, hermanos.
Él nos ha creado y Él nos ha adoptado también a nosotros como sus hijos. Y así como un padre está pendiente de sus hijos, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Entonces, no tener dudas respecto a eso, ¿no? Y si hay pruebas que vienen, pues hay que agradecer a Dios porque Dios permite que pasen esas cosas para nuestro propio bien, ¿no? Cuando vemos, hermanos, por ejemplo, las profecías escritas ahí en el libro de Daniel, entonces en pocas palabras decimos, ¿qué es el libro de Daniel? ¿No? Entonces el libro de Daniel nos muestra que Dios está al control del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Entonces las profecías nos avisan de las cosas que van a suceder. Entonces ahí nos está diciendo de que Dios tiene control de todo, ¿no? Del futuro. Él conoce todo, ¿no? Así, las profecías de Daniel, de Apocalipsis, en pocas palabras, pues, ¿no? Dice que Dios está al control. Entonces eso tiene que estar en nuestra mente, ¿no? No hay nada que se le pase por alto a Dios y está presto escuchando todo clamor que hay en el corazón de cada uno de sus hijos, pues, ¿no? Hermanos. Muy bien, solamente que a eso añadimos el conocimiento de Dios, ¿no? Y justo lo que decía nuestra hermana Mónica, el conocer a Dios. ¿Quién es Dios, no? Y cada mañana estamos estudiando cada vez un poco más acerca de el conocimiento de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, hermanos, si hay algún comentario, alguna pregunta, hermanos, entonces esta mañana vamos a hablar de dar gracias, ¿no? De la acción de gracias, hermanos, ¿no? ¿Cómo podemos agradecer a Dios? ¿Cómo podemos agradecer a Dios? Como dice el canto, ¿no? Que has puesto esta mañana, es un himno que está en el himnario, ¿no? ¿Cómo agradecer? Dice, lo que hiciste en mi favor, ¿no? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1 millón de seres no alcanzan para agradecer, puesto que soy eh, y lo que dice espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea la gloria. Tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti, y si algo puedo lograr, te daré la gloria. Mi Salvador me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea la gloria, tanto hizo por mí. Bueno, es lo que pude anotar acerca de este canto, ¿no? De este himno que hemos escuchado al comenzar, ¿no? Y los cantos son acciones de gracias también, hermanos, que deberíamos así expresar nuestro agradecimiento, ¿no? Y cada oración también, hermanos, es una acción de gracias a Dios, ¿no? Muy bien. Si hay algún comentario más o alguna pregunta, háganlo, hermanos, que vuestras preguntas enriquecen bastante, ¿no? El aprendizaje de la lección de cada día. Bien, hermanos, a ver si nos motivamos aquí. Saqué de el internet, siempre tomo del internet ahí las figuras que hay. Hermano, hermana que estás presente, a ver, puedes leer lo que está en la pantalla. Ahí esta figura con estas frases. La Hermano, palabra de justo. Dios dice así: todo lo que sube a Dios en forma de oración bajo a nosotros en forma de bendiciones. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, ahí está esa frase, ¿no? Todo lo que sube a Dios, dice, en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Algún hermano o hermana ha puesto esto, hermanos, ¿no? Es una conclusión, ¿no?
de que es así, pues, hermanos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, lo que pedimos en oración, hermanos, pues, baja, pues, a nosotros, dice, ¿no? En forma de bendiciones, bendiciones. Por algo dirá el Señor Jesús, pedid y se os dará. Pedid, dice, no, pedir, pedir, pedir. Pero uno puede decir, pero si Dios sabe todo lo que yo necesito, ¿para qué voy a pedir? Dice, hermanos, ¿por qué tenemos que pedir a un Dios, aunque Dios sabe todo lo que necesitamos? ¿Por qué Dios dice que pidamos? ¿Por qué Él dice que pidamos? Pidan, dicen. Si Él ya sabe. ¿Por qué? A ver, ¿qué respuesta darían ustedes? O sea, ¿por qué Dios dice pidan para que se les dé? No, busquen y van a hallar, toquen la puerta y se les va a abrir la puerta. ¿Por qué dice así Dios? Al que pide se le dará, Hermano, al que justo, busca hallará. Sí, hermana. bueno, eso también muestra nuestra dependencia de Dios. Ujú, muy bien. Claro, para mantener dependencia, ¿no? De Dios, para que se sepa, ¿no? Más que todo, no es para avisarle a Dios que Dios no sabe, ¿no? Sino simplemente que nosotros seamos conscientes. Yo me he puesto a pensar, ¿no? Y me doy la respuesta de que Dios quiere que pidamos para que seamos conscientes de que realmente pues estamos esperando, o sea, la bendición de Dios. O sea que Dios va a hacer un milagro, Dios va a actuar, estamos conscientes de eso, ¿no? Porque cuando no pedimos, Dios podría hacer las cosas, ¿no? Si no pedimos, podría estar haciendo las cosas. Pero lo que pasa en este mundo es que el enemigo actúa y entonces te hace creer que eso ha sido la suerte, ¿no? De que esa bendición ha sido una suerte, ¿no? Pero cambia la figura cuando nosotros pedimos, pues, ¿no? Entonces Dios, entonces, hace las cosas y somos conscientes de que Dios está haciendo el bien, ¿no? Como dice en el libro de Santiago, ¿no? Todo lo bueno desciende de Dios, pues, ¿no? Hacia nosotros. Bueno, es importante entonces, hermanos, pedir, 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 hermanos, ¿no? Hermano, justo, Sí, disculpe, hermana. me acordé de una situación cuando Moisés tenía que golpear la roca y Dios le da las indicaciones de lo que debía hacer. Y debía orar, ¿cierto? Eh, Dios iba a sacar igualmente agua de la roca, pero él debía hacer algo y decir unas palabras que Dios le había dicho antes de golpear la roca. Y Moisés estaba tan molesto que golpeó la roca y salió el agua igual, pero que Dios, eh, lo que Dios esperaba, ¿cierto?, era que su nombre fuera glorificado. Cuando él hablara a la congregación y les dijera que era Dios el que estaba proveyendo eso, ¿cierto?, era para que ellos supieran de que era Dios el que les estaba dando el agua y no Moisés golpeando la roca. Y eso me hace a mí reflexionar en el sentido de que cuando nosotros pedimos, estamos glorificando también a Dios, porque cuando Dios nos responde, eh, valga la redundancia, su nombre es glorificado. Amén, amén, hermana. Sí, pues, hermana, gracias por hacernos reflexionar en ese pasaje, ¿no? De la vida de Moisés, hermanos, ¿no? Qué interesante de que era importante las palabras que Moisés mencionó en esa situación, ¿no? En esa situación de crisis, faltaba agua, todos clamaban, pedían, reclamaban, ¿no? A Moisés, danos agua, ¿no? Y Moisés, el hombre más paciente de este mundo, ¿no? Porque no ha habido otra persona más paciente que él. Ahí es donde, hermanos, perdió la paciencia, Moisés, ¿no? Y entonces, justamente en sus palabras, expresó esa impaciencia, ¿no? Esa impaciencia. Y cuán importantes son, ¿no? Por eso las palabras, ¿no, hermanos? Las oraciones o los pedidos que nosotros hacemos.
Aunque si no lo hacemos verbalmente, pero esas acciones o esos pensamientos también, pues Dios lo entiende, ¿no? Pero en este caso, pues no, las palabras que expresó este Moisés, ¿no? Él dijo no a la multitud, no molesto y renegando, y dijo, quieren que yo les dé agua, ¿no? O, bueno, en mis palabras, ¿no? Pero el problema está ahí. Quieren que les da, entonces agarró la vara y golpeó, ¿no? La roca. Pero lo que pasa es de que él se mostró al pueblo como si él fuera Dios el que iba a dar agua. Quieren que les dé agua, ¿no es cierto? Entonces, bueno, golpea fuerte ahí la roca. El problema no es tanto el golpe que dio a la roca, ¿no? Sino el problema es que él debería mostrar que Dios es el que da el agua, Dios es el que da Hermano todo. Justo. Pues no fue así, ¿no? Y entonces, pues sí, hermanito. Pero antes quería Sí, concluir esa partecita o- diciendo de que pues Dios no fue glorificado, ¿no? Sino se glorificó ahí Moisés y por eso es que no entró en la Canaán terrenal. Sí, hermano, continúa. continuando lo de Moisés, creo que otro de lo que es importante en ese aspecto de Moisés fue la desobediencia, porque Dios le dijo de que le hablara a la roca, no que le golpeara. Entonces, y Moisés golpeó, ¿no? Porque eso también tiene un significado, el por qué le ha golpeado, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. Pero probablemente, ¿no? No sé dónde escuché de que quizá Moisés le haya pedido en oración a Dios para que entrara a la Canaán terrenal, ¿no? Entonces, la pregunta es si Dios le pudo haber hecho caso a su oración, porque ya estando a un paso de entrar, le pudo haber hecho caso o no, pero Dios, como es Dios, no dudó, ¿no? Lo que es correcto, lo que Él decide, se hace, ¿no? No es como nosotros los hombres, ¿no? O los padres, nosotros a veces cuando nuestros hijos nos piden algo, somos cambiables, ¿no? Aunque tenemos amor, a veces cedemos, pero en caso de Dios no. Entonces, eso también es otro aspecto, ¿no? De la desobediencia, y claro, con ira también lo hizo, y también, claro, se sintió que, o dio a entender de que él lo va a sacar, ¿no? El agua. Bueno, hay muchos aspectos que cometió pecado, y lo bueno es que Moisés se arrepintió, reconoció y se sometió a la voluntad de Dios. Amén, 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 amén. Muy bien, ahí está, pues sí, pues Moisés, por eso ahora Moisés está en el cielo ya, porque él se ha tenido que arrepentir y murió, pues, ¿no? Lo enterró Dios y después lo resucitó Dios, pues, se lo llevó al cielo, ¿no? Aunque el diablo no quería, ¿no? Que se lo llevara, seguro ha cuestionado, diría, ¿no? De que realmente él, pues, era un pecador así como él, pero estamos seguros, ¿no? De que Moisés, pues, ¿no? Esa humildad que tenía hecho de que se arrepintiera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros. Nos equivocamos a veces, inmediatamente, no dejar, ¿no? Así, hay que arrepentirnos de cualquier error que cometamos en cualquier instante, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Todo lo que sube a Dios en forma de oraciones, baja a nosotros en forma de bendiciones. Algún hermano ha puesto. Hay otra figura. Y aquí, hermanos, con letras pequeñas está, ¿no? Dice, todo, o no, lo que todo cristiano debe saber de la oración. Alguien ha puesto esto también, hermanos. Dice, primero, ¿qué es la oración? Y acá como que se contesta, ¿no? La pregunta. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Entonces, esto es importante también, hermanos, ¿no? Miren acá, quien haya escrito esto, hermanos, creo que es también algo del espíritu de profecía.
Así también creo que dice. Orar, ¿qué es? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, ¿no? Como conversamos con un amigo, ¿no? Abrimos nuestro corazón, pues, al amigo, ¿no? Le contamos todo, mira, entre amigos, ¿no? Entonces a Dios también, ¿no? Le abrimos el corazón como un amigo, ¿no? A Dios. Entonces, eso es orar, ¿no? O sea, es conversar con Dios, ¿no? Otra parte dice, la oración en la Biblia, dice, ¿no? En segundo lugar, dice otra pregunta. ¿Cuánto conoce Dios de nuestras vidas? Y la respuesta también lo pone ahí en Salmo 139, versículos 1 al 4, dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Miren la reflexión que hace aquí, me imagino, David, ¿no? Inspirado por Dios, ahí está en el Salmo 139, eh, no, nos cuenta, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Que él tiene con Dios y a Dios le está diciendo de que Dios pues le ha examinado y le conoce pues a David, dice así, ¿no? Y nosotros también podemos decir lo mismo, que el Señor también nos examina pues a nosotros y nos conoce perfectamente, ¿no? Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar, cualquier actividad que está, Él conoce, Él sabe, ¿no? Él desde lejos ya entiende nuestros pensamientos, hermanos, ¿no? Él ha escudriñado nuestro andar, nuestro reposo. Él eh, conoce, ¿no? Nuestros caminos, en qué caminos estamos, ¿no? Aunque todavía no hemos expresado una palabra, Él ya sabe lo que vamos a hablar. Entonces dice, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo, todo lo sabe Dios, pues, ¿no? Y esa es la palabra del Señor, ¿no? Salmo 139. Bueno, ahí está, hermanos, respecto a las oraciones. Y también estoy recordando, hermanos, la oración de la viuda, ¿no? Que Dios nos aconseja y nos dice, ustedes oren, oren, oren. Y dice también la Biblia, orar sin cesar, ¿no? Y la viuda, ¿no? Que pide justicia a un juez injusto, el juez injusto pues no hace caso a nadie, pues no. Entonces, pero como la viuda está en la puerta ahí de, digamos, ¿no? De su oficina o del juzgado, está a la puerta de su casa y le está pidiendo, por favor, hazme justicia, hazme justicia. Ese hombre, ese juez injusto que no teme a nadie, ni a Dios, ni a nadie, simplemente va a resolver el problema de esa viuda. ¿Por qué? Porque les molesta, pues la viuda en todo, sin vida lo tiene, pues en todo sitio lo tiene a la viuda. Esta mujer le voy a solucionar su problema, pues si no, me va a malograr el día, dice, pues no, el juez injusto, ¿no? Si así sucede en la vida cotidiana, dice Dios, y si ustedes me piden a mí, ¿acaso yo soy un Dios injusto? ¿Acaso yo soy así como ese juez injusto? Aunque Él es el único Dios, ¿no? Entonces, yo les voy a contestar inmediatamente, ¿no? Y nos va a contestar porque Él es amor y es justo también, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que pide Dios, le hace la comparación, ¿no? Nos dice que seamos como esa viuda, pidamos, 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 ¿no? Bueno, ahí está acerca de la oración. Ahora sí, hermanos, la oración, pero si tienen alguna pregunta, sería bueno que pregunten, si algún comentario, comenten también, hermanos. Hermano, justo Sí, hermana. respecto a lo que leyó antes en ese cuadrito, decía de que debíamos hablar a Dios como a un amigo. Debemos entender que cuando nosotros hablamos con un amigo, y lo que se está refiriendo ahí es en realidad a la confianza que uno tiene con un amigo.
pero siempre manteniendo la reverencia y guardando siempre el respeto, sabiendo que es con Dios con quien estamos hablando. Porque a veces hay gente que por lo menos yo he escuchado que dicen el flaco, hablando acerca de Jesús como si fuera cualquier persona, cualquier cosa. Tenemos que mantener allí cierto un respeto, una reverencia, porque estamos hablando con Dios y que sí, que podemos hablarle como un amigo en el sentido de la confianza. Sí, pues no, es importante el conocimiento de Dios, ¿no? Cuanto más nos acercamos a Dios y vamos conociéndolo a Dios, entonces hay reverencia, hay respeto, ¿no? Por eso allá en el cielo los mismos ángeles, los ancianos que están en el entorno del trono de Dios, los cuatro seres vivientes, ¿sí? Se postran, ¿no? Y dicen, santo, santo, santo al Señor, ¿no? Lo adoran al Señor con mucho respeto y reverencia. Y todo ello está en función, ¿no? Al conocimiento de Dios, ¿no? Que se tiene, ¿no? Bueno, vamos a entonces ver aquí lo que dice la lección. Vamos a dar lectura, pues, ¿no? Entonces, cada mañana estamos haciendo eso, hermanos. Lo que hacemos simplemente es leer lo que dice la lección de escuela sabática y entender el mensaje, ¿no? Que está escrito para ese día, ¿no es cierto? Lógicamente que esta lección lo escribe a un hermano, a un pastor, a alguien, ¿no? Que ya con anticipación lo escribe, pues, ¿no? Es toda esta lección para el trimestre, personas que conocen realmente estos temas, y es revisado, ¿no? Por muchos hermanos y hermanas, ¿no? Para ver que si está correcto o incorrecto, todo, si hay alguna cosa que corregir. Y eso se presenta, pues, ¿no? Como alimento para la iglesia a nivel mundial y en todos los idiomas. Seguramente ahí Waiki que está con nosotros tiene, dijo creo que para su esposa tiene la lección en japonés. No sé qué idioma será este. Pero el asunto es de que nosotros aquí lo tenemos en castellano, ¿no? Y así, otros hermanos tienen otros, en otros idiomas, en francés, en italiano, y así, diferentes idiomas que hasta en quechua. No, no, folleto no creo que haya en quechua, ¿no? No. Entonces, pero el folleto está así en diferentes idiomas. Bien, entonces vamos a dar lectura pues a lo que dice la lección, hermanos. Dice aquí, motivado, dice, por la noticia de que los creyentes de Éfeso, en este caso, hermanos, recuerden que Pablo escribe pues esta carta a los hermanos de Éfeso, estando en la cárcel, ¿no? En Roma, y pues eh, se entera Pablo de todo, ¿no? ¿Por qué se entera de todo? Porque hay un hermano especial, es que tiene un nombre, vamos a ver, Tíquico, se llama Tíquico, ¿no? Este hermano Tíquico era pues muy amado, muy obediente, fiel. Entonces él le traía las noticias de Éfeso y de otros lugares también que visitaban, ¿no? Lugares donde había predicado Moisés, en especial ahora de los de Éfeso, nuestros hermanos de Éfeso. Entonces ahí escucharía de Tíquico, ¿no? Que los hermanos de Éfeso dice que ellos eran creyentes, los hermanos de Éfeso, creyentes, motivado entonces por la noticia de los creyentes de Éfeso. Dice que están prosperando los hermanos de Éfeso en la fe en Jesús, o sea que están predicando el Evangelio, ¿no? Y la confianza en Jesús. Y también del amor mutuo que hay ahí entre los hermanos de Éfeso y también mostrando ese amor a las personas. Noticias, ¿no? Que quizá le haya transmitido Tíquico, dice ahí, porque en Efesios capítulo 6, versículo 21 y 22, justamente ahí dice, habla acerca de Tíquico. Tíquico dice, nuestro querido hermano y fiel ayudante en la obra del Señor. Les llevará todas las noticias acerca de mí. Está escribiendo Pablo, ¿no? Dice en la carta, ¿no? En el capítulo 6. Les llevará noticias acerca de mí y de cómo me encuentro, dice, ¿no?
Por eso se lo envío a ustedes, o sea, a Tíquico está enviando, ¿no? Para que les diga cómo estamos y de esta manera los anime, ¿no? Los anime. O sea, Tíquico era pues un hermano que estaba yendo a Éfeso para animarlos a ellos. Pues, se sentían también desanimados, pero también estaban trabajando, ¿no? Eh, ¿Cuál era el problema, hermanos, ahí de... Hago esta pregunta, hermanos, porque un día Marcelino estaba comentando acerca de la historia de la iglesia cristiana se manifiesta en el Apocalipsis a través de 7 periodos. Y uno de los primeros periodos, el primer periodo creo que es Éfeso, a la iglesia de Éfeso, dicen, ¿no? Las profecías. Y justamente ellos eran muy predicadores y todo, pero había una fallita, creo, en ellos, hermanos. ¿Cuál era la falla de este primer periodo de la iglesia? Los de Éfeso, dice, a los de Éfeso, ¿no? Pero esto es un símbolo de la primera etapa, la iglesia cristiana, muy predicadora, pero tuvo una falla, creo. A ver si alguien me dice cuál era esa falla de esa Era primera etapa. que, pero tengo algo contra ti, que tu Ahí, primer amor estás dejando, algo así, ¿no? Se empezó a ahí está, enfriarse, pero ahí era está. la iglesia de Éfeso la que tenía la doctrina pura, directamente recibido por Pablo y por... Muy bien, muy bien, muy bien. Se desconectó, pero hermanos, eso es pues no. Ahí Éfeso, los hermanos de Éfeso, bueno, son un símbolo de que era una iglesia, pues, ¿no? Que predicó el evangelio con toda su pureza, seguro trabajaban arduamente, pero hay una fallita allí, hermanos. Se perdió ese primer amor, tal vez así en el trabajo ya perdiendo ese primer amor. Y tal vez nosotros también podemos estar trabajando arduamente para el Señor, pero hay una fallita, puede ser haber perdido ese primer amor, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Te mando que te arrepientas, ¿no? Y vuelvas a ese primer amor, ¿no? A ese primer amor. Así como en el matrimonio de repente, ¿no? Ese primer amor, ¿no? Que hay en el matrimonio. De repente se pierde un poquito, que se enfría. Sí, se está trabajando, se hace todas las cosas, pero ese primer amor se pierde a veces, ¿no? Entonces, bueno, hay que meditar y pensar también eso, ¿no? Probablemente ahí están los hermanos trabajando, necesitan de ánimos, ya hemos leído ya otros pasajes donde Pablo los anima, pero aquí los felicita, hermanos, por el trabajo arduo que ellos hacen, ¿no? Llevando el evangelio. Pablo dice, les informa cómo ora por ellos, hermanos. Ahí en el libro de Éfeso hace mención de que está orando por los de Éfeso, ¿no? Es como que en los pedidos también de oración que se hacen al comenzar, ¿no? Esta mañana se pide, ¿no? Por los hermanos de la iglesia tal, ¿no? De Miraflores, de Tío Gedeones o de diferentes grupos, ¿no? Iglesias que hay en todo el mundo, ¿no? Y nosotros donde estamos te pedimos, ¿no? Por los hermanos, así. Entonces Pablo está orando, ¿no? Informa que está orando por ellos, ¿no? No se ha olvidado de ellos, está orando por ellos. Compara, nos pide aquí, las dos reseñas de oración de Pablo, dice, ¿no? En Efesios, y está en el capítulo 1 y también en el capítulo 3, y justamente ahí, en el capítulo 1, versículo 15, ahí habla acerca de oración por los creyentes, dice ahí un subtítulo en esta versión, dice ahí, hermanos, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús, ahí está, el apóstol Pablo está diciendo de que justamente los de Éfeso tenían fe en el Señor Jesús. Como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios. Ahí está, hermanos, esta es la clave de lo que en este día Dios quiere que aprendamos.
¿Qué hacía Pablo? Dice, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes. Eso es lo que tenemos que aprender en esta mañana, hermanos. Dar gracias a Dios, hermano. Y eso se va a repetir. Y se repite, hermanos. Y esto es importante, dar gracias a Dios. Gracias, gracias Señor por las pruebas que me estás enviando. Gracias porque eso es para mi propio bien. Agradecer, hermanos. Dar gracias a Dios, ¿no? Por todo, ¿no? Vamos a ver que en toda la carta está manifestando Pablo ese agradecimiento, ¿no? A Dios. ¿Por quién? Por los hermanos de Éfeso, por los hermanos de diferentes otros, por los filipenses, tesalonicenses, a quienes no ha predicado, a todo el mundo conocido de ese tiempo, predicó pues Pablo, y se acuerda por todos y agradece a Dios por cada uno de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender a dar gracias a Dios. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, dice, recordándolos en mis oraciones, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente, ¿no? Entonces nosotros también así debemos de pedir a Dios por nuestros hermanos. Yo estoy acá, ¿no? En Lima. Mi grupo está allá en Andahuaylas, San Jerónimo, grupo, ¿no? De San Jerónimo. Entonces también debo estar pidiendo, ¿no? Por la sabiduría, que Dios les conceda sabiduría, ¿no? Así como dice Pablo para los de Éfeso, ¿no? Y que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, hermano. Miren, hermanos, lo que está pidiendo, ¿no? Pido, o sea, en oración, ¿no? Pido que Dios les ilumine la mente, les ilumine la mente. Esto es importante, hermanos. Pido que Dios les ilumine la mente. Escuchaba, hermanos, ayer, en el sábado, ahí en la iglesia, ¿no? El predicador, un hermano, predicaba y nos decía de que él, como investigador, estudioso también, ¿no? De la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y en el espíritu de profecía, Dios inspirando a la hermana, dice, ¿no? Solamente papá y mamá tienen hasta los 7 años en el niño, ¿no? En el niño, para formar su carácter, su carácter. O sea, ya se define hasta los 7 años lo que va a ser una persona. ¿Qué es lo que va a ser? O sea, ya está programado. ¿Y quién lo programa? Papá y mamá lo programan. Depende del ambiente que hay en la casa. Entonces, en la mente, todo lo que ve los niños, lo que ve sobre todo, no tanto lo que, claro, escucha también todo, pero está grabando como una esponjita su mente y hay esquemas, y esos esquemas no se van a borrar nada. Y si el ambiente es de hostil, es de problemas, pelea papá y mamá, no se comunican bien, entonces está programado para ya, se descalifica para que sea duro de corazón esa persona, se programa. Ya, eso ya, el hombre ya no puede cambiar eso, el ser humano ya no puede cambiar. Es como decíamos también, ¿no? De que cuando el árbol cuando crece ya, cuando es todavía, recién está creciendo, se puede enderezar, pero cuando ya el tronco es grueso y creció chueco, ya no se puede enderezar, ya no se puede, es imposible, el hombre ya no puede hacer nada. Entonces, también es imposible que el hombre haga algo si en los primeros 7 años no ha hecho esa tarea, es imposible que el hombre pueda cambiar. Los psicólogos quieren cambiar, pero es imposible humanamente, ya no va a cambiar. Solamente Dios
Él sí podría cambiar. Por eso dice aquí, ¿no? Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. O sea que Dios con su poder, hermanos, que lo que es imposible para el hombre, lo hace Él. Y ahí está en la carta que escribe el apóstol Pablo. Y cuán grande y sin límites es su poder, hermanos. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. El hermano predicador, ahí, él es un psicólogo, ya, bueno, ya creo que también, mm, eh, bueno, trabajador en diferentes instituciones, en la UPU también, ¿no? Él tenía cáncer de tercer grado, dice, cáncer tercer grado. Ya pues lo iban a hacer quimioterapias. Bueno, era insoportable el dolor y todo. El hermano decía a Dios, Dios mío, no, quiero descansar, Señor, solamente no te olvides que cuando vengas, tú puedas, Señor, pues llamarme, reconocerme, salvarme, Señor. Nada más, pero quiero descansar, Señor, quiero descansar. Y hermanos, en ese día, esa noche seguramente pasó algo maravilloso, hermanos, pues al día siguiente se sintió bien, pues el hermano, se sintió bien, se sintió sano, se levanta de la cama y el médico, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Por qué se ha levantado? Vaya a su cama. No, me siento sano, estoy sano, le dice, ¿no? ¿Cómo que usted está sano, no? Y les revisan todo y hermanos encuentran completamente sano, completamente sano. Él está, ayer en la mañana en la iglesia de Monterrico escuché el sermón de este hermano, es un psicólogo, un terapeuta, ¿no? Y una experiencia tremenda, ¿no? Y él es pues el que también nos da ese mensaje, ¿no? Como conocedor, ha experimentado toda su vida, no en la atención que ha tenido a todas las personas. Y bueno, hemos aprendido así. Entonces, y aquí estamos aquí con lo que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Está animando de esa manera y lo que él nos animó también como lo que para la ciencia médica y todo que es imposible, pues curar ya el cáncer, ya pero lo curó pues Dios, hermanos. Por eso aquí el apóstol Pablo les anima y nos anima a nosotros. Cuán grande y sin límites es su poder. El poder de Dios, hermanos, es sin límites. No tiene límite. Para nosotros estamos limitados. La ciencia humana está limitada. El cual actúa, pues, hermanos, en nosotros, los creyentes, los que creen, ¿no? Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia, hermanos. Este poder, hermanos, ¿no? Que se manifestó en este hermano, Obed se llama este hermano, pues se manifestó así, ¿no? Con tanta fuerza y potencia. Cuando resucitó, por ejemplo, ahí dice, ¿no? El poder de Dios cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, hermanos. Ahorita nuestro Señor Jesucristo está sentado, pues ahí, a la derecha de Dios, pues en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, hermanos. Nuestro ojo debería estar allí, hermanos, con nuestras oraciones y agradecimientos. Poniéndolo por encima de todo poder, así está el Señor Jesús, por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio, de todo señorío, por encima de todo, hermanos. Así que no hay acá que autoridad o presidente de tal país o que el poderoso de tal país, no. Por encima de todo, hermanos, está nuestro Señor Jesucristo. Por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero, hermanos. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Todo, hermano, está sometido a los pies de Cristo. Por eso el Señor Jesús decía a sus discípulos, todo el poder que hay en el cielo y en la tierra está dado a mí. Por tanto, yo les ordeno, vayan a ser discípulos a todo el mundo. Al que cree, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar todos los días. Enséñales a que practiquen las personas las cosas que yo les he enseñado con, con esa autoridad que tiene. Por eso dice, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. O sea, el Padre somete todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Por eso el Señor Jesucristo es la cabeza, no es el pastor, no es el anciano de iglesia, no es un líder religioso, cabeza, no. Cabeza es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Así es, hermanos, y ahí en Efesios capítulo 3, hemos leído el capítulo 1 y ahora en el capítulo 3, de la misma manera habla, ¿no? Agradeciendo Pablo a Dios. Vamos a ver qué dice aquí. Oración y alabanza a Dios. Por esta razón me pongo de rodillas, dicen, delante del Padre. Miren, el apóstol Pablo se pone de rodillas delante del Padre, ¿no? Haciendo la oración, ¿no? De quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Claro, todo viene pues de Dios, hermanos. Pido, dice, ¿no? O sea, está orando, pues, ¿no, Pablo? Pido al Padre que de su gloria, de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. En que Cristo dice que Cristo viva en sus corazones por la fe. Ese es el pedido que hace Pablo por los de Éfeso, ¿no? Y también por nosotros, ¿no? Y nosotros también debemos de pedir así, ¿no? Por las personas que nos rodean en el entorno, entregarlo a Dios, ¿no? Orar por ellos, ¿no? Y así, hermanos, ¿no? Sí. Y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido, pues, que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Hermanos, ahí está el grande amor de Dios, el grande amor de Dios. Pues, hermanos, escuché, pues, ¿no? Ayer justamente día especial ahí en la iglesia y escuchaba de que para solucionar los problemas no hay que juzgar, dice, no hay que criticar. Entonces hay que escuchar, porque ya pues si una persona hace las cosas malas, ¿no es cierto? Es porque desde pequeño ya se ha formado en su cerebro esquemas para que sea de esa manera esa persona, ¿no? Hay esquemas que hace hasta los 7 años se ha puesto esos esquemas y por eso es lo que es y nosotros también somos lo que somos porque así en esa edad. Lógicamente que nosotros ya con la intervención de Dios, un milagro que está haciendo Dios, ¿no? De transformarnos, ¿no? No, nuestro carácter, aquello que ya es imposible humanamente, entonces a los que de adultos hemos conocido el Evangelio, ¿no? ¿Mm? Entonces, hermanos, ahí dice, ¿no? Para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora dice, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Claro, nosotros pensamos o pedimos de repente cosas, pero Dios piensa más grande que nosotros, cosas más grandes para nosotros, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren las palabras de Pablo, glorifica a Dios y así debemos ser nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. O sea que nuestras palabras deben ser así, hermanos, de glorificación a Dios. Así deben ser nuestras palabras, ¿no? Así que no debemos estar criticando ni juzgando a nadie. Y si estamos haciendo así, es que está mal todavía en nuestro cerebro, hay esquemas, ¿no? Pero eso Dios puede corregirlo, ¿no es cierto? Y hay que orar. Así como el Señor Jesús decía, ¿no? A la mujer
adúltera, que todos querían apedrearlo, juzgándolo. Entonces el Señor dijo, mira, ¿dónde están los que te están juzgando? Todos se fueron porque todos también eran pecadores como él. No hay nadie. Ni yo tampoco te juzgo, le dice el Señor Jesucristo a esta mujer, siendo nuestro Dios, nuestro Creador. El Señor Jesucristo, pues es Dios también, ¿no? Pero él como ser humano, pues le dice, sí, ni yo te juzgo, ¿no? Vete, ya no peques más, ya no andes en ese camino, ¿no? Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Aquí hay una pregunta, hermanos. Dice, ¿qué temáticas comparten las dos reseñas que hemos leído ahí, hermanos? A ver si alguien quiere participar, hermanos. ¿Qué temáticas comparten las dos reseñas? A ver, hermanos. Lo que dice el título de la lección, pues, mi hermano, la oración y Ah, la acción de gracias. amén, 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 amén. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? Entonces vemos acá que las temáticas en este caso, hermanos, del apóstol Pablo, en esos dos pasajes, capítulo 1 y el capítulo 3 de la carta a los Efesios, está estamos viendo ahí, hermanos, que Pablo está agradeciendo a Dios, ¿no? Está glorificando a Dios, está alabando a Dios por su poder, ¿no? Y está pidiendo, ¿no? A Dios también, ¿no? Que Dios conceda, ¿no? Todo a los de Éfeso y también lógicamente a nosotros, ¿no? La palabra de Dios en esta mañana está pues en esa dirección. Bueno, ahí están las temáticas, ¿no? Que la oración y el agradecimiento, ¿no? A Dios, porque es todopoderoso nuestro Dios y Él es bueno y es justo también. A veces nuestro tono, hermanos, predeterminado al orar puede ser pues lastimero, a veces así somos, ¿no? Lastimeros ahí, ¿no? Al lamentarnos por este desafío o aquel problema, pues nos lamentamos, ¿no? Ay, decimos. Las reseñas de oración de Pablo, hermanos, en Efesios sugieren que la acción de gracias, hermanos, de gracias, dar gracias, hermanos, es la lengua madre de la oración. O sea, si hay un fundamento en la oración, ¿no? Un principio en la oración. Por eso dice aquí, la acción de gracias es la lengua madre de la oración. Entonces, en nuestra oración debe haber acción de gracias. En nuestros pedidos debe ir en esa dirección con acción de gracias. Así nos está enseñando el apóstol Pablo, cómo ora él, dando gracias a Dios, ¿no? Por todo su poder ilimitado y que lo hace y que nos hace un bien a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Reunimos, hermanos, las bendiciones de Dios y le agradecemos por ellas, ¿no? Así como el hermano que le decía, ¿no? ¿Cómo no va a agradecer a Dios que tenía cáncer y le curó, pues, el Señor? Entonces, agradecido, pues. Intentamos percibir a Dios obrando en circunstancias difíciles y lo alabamos por su presencia transformadora en nuestra vida, ¿no? Al celebrar la gracia, esa misericordia de Dios y el poder del Jesús exaltado, como dice Efesios 1:20 al 23, ¿no? Cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad y dominio, señorío, por encima de todo lo que existe tanto en este tiempo como en el venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo, pues de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Cristo es, hermanos, el que lleva todas las cosas a su plenitud. Es a través de Cristo
hermanos, que las múltiples bendiciones suceden. Le agradecemos por bendecir a nuestro círculo de influencia. Este es el secreto transformador de Pablo para la oración. La oración es la clave, hermanos, de la alabanza y la acción de gracias. Entonces, estamos aprendiendo, hermanos, que aquí la oración es la clave de la alabanza. O sea, que cuando estamos orando, estamos alabando a Dios, hermano, ¿no? Ya incluso por anticipado podemos estar diciendo, ¿no? A Dios, gracias, Señor, por estas tus bendiciones que te estamos rogando que lo hagas. Y tú, Señor, gracias te da porque tú ya lo tienes en tus manos, ya estás haciendo según tu voluntad, ¿no? Ahí está, por las acciones de gracias. Pablo también dijo, no ceso de dar gracias por ustedes, dice, ¿no? Recordándolos en mis oraciones, dice, ¿no? Ahí están los textos bíblicos, hermanos. Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios, dice, ¿no? Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. ¿Y cómo no vamos a agradecer también, hermanos, no? Que cuando vemos a un hermano, una hermana, así, ¿no? Que ha conocido a Dios, que vivía tal vez en la tristeza, infelicidad, pero gracias al conocimiento de Dios, ahora ya vive en la felicidad, ¿no? En las manos de Dios, aunque hay pruebas, pero ahí está. ¿Cómo no nos vamos, no vamos a creer? Gracias, Señor, decimos, ¿no? Porque hay esta familia que estaba mal, ahora ya está bien. Está en tu camino, Señor, está contigo. Gracias, Señor. ¿Y cómo no vamos a hacer eso, hermanos? Si vemos personas que están mal y les hablamos y creen en el Señor y se soluciona, Dios soluciona todos los problemas, ¿cómo no vamos a agradecer ver una familia, ¿no? Que cambió su destino, ¿no? Y cuando oro, dice ahí, siempre pido con alegría, dice, ¿no? Por todos ustedes. Él pide con alegría, ¿no? En Tesalonicenses también dice así, ¿no? Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Estén siempre contentos, dice, ¿no? Debemos estar siempre contentos, dice, ¿no? Oren en todo momento, oren sin cesar, ¿no? Oren en todo momento, o sea, estar en comunión con Dios. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Así que, hermanos, miren lo que está diciendo la palabra. Den gracias a Dios por todo, incluso por las pruebas también que nos vienen, porque Dios tiene el control de esas pruebas, hermano. Gracias, hay que decirlo. Bueno, dice también, hermanos, la pregunta aquí, ¿qué significa realmente oren sin cesar? Es una pregunta. Sí, hermano, ¿alguien quiere participar? Bueno, justo. Hermano Marcelino, buen día, hermano. Hay una cosa que hay que subrayar. La oración es la respiración del alma, dice. Entonces, nosotros sin respirar, ¿cuánto tiempo podemos vivir? Quizás 1 minuto, otros 2 minutos, no sé. Pero sin embargo, la oración debe ser constante. La señora Joel dice en otro escrito, ojalá cada respiración sea vuestra oración, dice. Y las experiencias a veces nos ayudan a pensar, a recapacitar y practicar la oración. Teníamos un hermanito muy pobrecito en la iglesia de Quechua, en Cusco, la década del 80, quizás 83, 84. Él vivía en una iglesia evangélica allí en Tres Cruces de Oro y era guardatemplos, pero venía a la iglesia adventista, a la iglesia Quechua. Nosotros nos reuníamos a las 7 de la mañana en la escuela sabática, el primer turno. Y él se levantaba a las 5, 5:30 y se arrodillaba, oraba, dice, Señor Jesús, hoy día yo quiero ir temprano a la iglesia. Señor, despiértalo a mis hermanos para que ellas también lleguen temprano a tu casa de oración. Cuando dijo eso, empezó a moverse la tierra.
había un pequeño sismo y él terminó la oración diciendo: Señor Jesús, no te he dicho que lo muevas la tierra, pero si así quieres despertar a mis hermanos, aleluya, gloria sea a Dios. Se levantó. Y ese día la iglesia quechua, tempranito a las 7 de la mañana, casi el 100%. Otro episodio que me recuerdo es que el grupo Cusisamin teníamos la bonita tarea de dedicar un mes al año para la obra de Dios, el mes de febrero. Todo el año juntábamos algunas moneditas para usarlo en esa fecha. Fuimos hasta Cajamarca, de pueblo en pueblo. Cuando llegamos a Cajamarca, en la Plaza de Armas, predicamos la palabra de Dios. Alguien predicó de allí, pero paralelo a nosotros, justamente un mes antes, él también había salido un hombre buscando a su hijo, una desgracia en su hogar. Se fugó, el único hijo. Él buscaba de pueblo en pueblo, había llegado a Cajamarca y se le agotó toda la economía. Y dijo: allá en el último piso estoy. Hoy tenía que quitarme la vida, pero a ustedes los vine a escucharle y el mensaje me tocó el corazón. ¿Qué debo hacer? Estaba por quitarme la vida y nosotros lo llevamos a la iglesia, allí oramos todos, entregamos todas las cosas a Dios y Él entregó su vida a Jesús. No se mató, regresó con nosotros tocando el bombo juntamente con nosotros. Dios hace maravillas cuando oramos a Dios. Ojalá esta pequeña reflexión nos pueda ayudar en algo que debemos orar constantemente. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por los testimonios. Bien, hermanos, pues ahí está. Entonces estamos con esta pregunta: ¿qué significa realmente oren sin cesar? ¿No? Oren sin cesar. Ahí dice, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:17, oren en todo momento. No puede significar que siempre estemos, pues, hermanos, arrodillados delante de Dios en oración. La posición, hermanos, no es que todos los 24 horas estemos de rodillas delante de Dios, ¿no? No se está refiriendo a eso, ¿no? Cuando dice oren en todo momento y sin cesar, yo escuchaba decir, hay muchos pastores, ¿no? Que comentan que cuando están ahí, por ejemplo, hay personas, ¿no? Que son choferes, manejan el carro y incluso ahí parece que habían unos camiones y al lado del chofer había un asiento vacío. Y entonces una persona decía: por favor, ¿no? Permítame pues viajar junto a usted ahí a su lado. No, está ocupado, decía, no, está ocupado. Pero yo no veo a nadie. No, es que usted no ve a nadie, no, ahí está, ¿no? O sea, está referido al Señor Jesucristo, que era su acompañante, ¿no? Él. Y pues, y así, una madre de familia o alguien que está cocinando, está haciendo la comida, pues, está conversando con el Señor Jesús, le dice: Señor, creo que falta esto, y así está conversando, está haciendo y está conversando. Y así, cualquier actividad que uno hace, también así mentalmente uno está conversando con Dios, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Oren sin cesar. ¿Cómo sería la vida de Enoch, no? Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. No tendría esa comunión con Dios. Y eso tenemos que aprender, hermanos, ¿no? Y hacemos cualquier cosa o vamos a comprar alguna cosa, digamos un pantalón o algo. Señor, está bien esto, o sea, está bien como tu hijo, que me utilice este pantalón o esta ropa. Conversando con Dios, hacer las cosas conversando con Dios. Señor, tengo un examen, ayúdame a recordar todo lo que he estudiado. Y así, haciendo las cosas, ¿no? Así con Dios en todo momento. Orar sin cesar. Dice, significa que al ser bendecidos por el Espíritu de Dios, avanzamos por la vida con el corazón abierto a la presencia y el poder de Dios, buscando señales para darle gracias. Así que, hermanos, en todo lo que hacemos también, pues en nuestra oración debemos estar dando gracias, gracias, gracias. Sí, hermano, hermana, ¿alguien quiere participar? Hermanita, buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días con todos.
Yo estuve viajando de hace años a Bolivia y yo regresaba de Cochabamba, hermanito, en el bus. Allá le dicen las flotas. A las 10 de la noche más o menos salimos de Cochabamba para llegar a La Paz, ¿no? Y sabe qué, hermanito, en todo el trayecto que hemos venido de Cochabamba a La Paz, el bus, yo sentía que el bus se iba a un lado, a otro lado, así, ¿no? Y yo siempre que viajaba, hermanito, oraba a Dios, Señor Dios, cuídanos, cuídanos, no sé por qué el bus está yendo a un lado, a otro lado, no sé qué pasa, ¿no? Y yo no dormía, ¿no? Sino paraba orando, llorando. Y yo siempre en mi mente decía, por favor, Dios, papito Dios, ¿no? Le decía, pon a tus ángeles al lado del chofer, a un ángel y a cada lado tres ángeles, Señor, para que así el bus pueda llegar, ¿no? Bien. Y continuaba el bus así, a un lado se iba, a otro lado parece que lo agarraban, no sé, y otra vez y así, hasta que por fin llegamos a La Paz y cuando nos bajamos los pasajeros, yo escuché un grito de un señor que decía, ¿cómo es posible que has podido manejar así? ¿Qué había pasado? Que el chofer como el ayudante no se podían ni pararse al momento de bajarse del bus. Le dijo, párate bien así. Y no podían ni pararse porque habían tomado todo el camino, habían pichado su coca y tomado, y el chofer no podía ni pararse, hermanito. Imagínense, un poco más había de Cochabamba a La Paz, pues hay precipicios. Nos hubiésemos ido al precipicio realmente. Y ya, yo también hubiera estado muerta ya, hermanito, ¿no? Como es nuestro Dios tan grande y poderoso, hemos llegado con vida, hermanito. Y Amén, hermano, realmente, amén. sí, Dios siempre está con nosotros y yo que siempre viajo a todos sitios, siempre le digo, Dios, que ponga sus 7 ángeles, uno con el chofer y tres a cada lado. Y donde sea que voy, siempre oro así. Eso Amén, sería hermano. todo, una experiencia, hermanito. Muy bien, hermana, gracias. ¿Y cómo no agradecer a Dios, no? Por eso reunir, dice, todas las bendiciones de Dios y así. Nuestras oraciones deben ir en esa dirección, dice, agradeciendo a Dios, ¿no? Significa, dice aquí, la disposición a procesar los problemas de la vida en la presencia de Dios y buscar el consejo divino a medida que experimentamos las idas y vueltas de la vida, ¿no? Entonces, hermanos, pues uno reflexionar, ¿no? En lo que estamos viviendo, ¿no? Y buscar el consejo de Dios, ¿no? Significa vivir no alejados de Dios, sino comprometidos con Él, siempre abiertos a la conducción divina, hermanos. No así. En todo lo que hacemos, hermanos, como la hermana cuenta también, ¿no? Siempre bajo la conducción de Dios, ¿no? Orando, orando, ¿sí, no? Y si el Señor permite también que descansemos en cualquier situación, será la voluntad de Dios, pues no hay ningún problema tampoco, porque la muerte tiene solución y es una bienaventuranza la muerte para aquel que descansa creyendo en el Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los que descansan de aquí en adelante, los que descansan en Cristo, dice, ¿no? Porque sus obras continúan, dice así la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 14 que nos dio el trimestre pasado. Con demasiada frecuencia vemos la oración como una sutileza, dicen, ¿no? ¿Cómo es eso, hermanos? Como una sutileza. A ver si alguien ayuda aquí. Con demasiada frecuencia vemos, dice la oración, como una sutileza. ¿Qué quiere decir eso, no? Como una sutileza. Un complemento del discipulado para valernos de él cuando sea conveniente. No sé si logramos entender, hermanos, esa parte. Más o Hermano, menos yo entiendo. justo, Sí, bueno, hermana. perdón, lo iba a decir usted, dígame. Sí, diga, hermanita, algo quería. Eh, bueno, respecto a eso, al complemento del discipulado en el sentido de que orar porque hay que hacerlo, no más orar porque, por ejemplo, estamos
en la plataforma y es parte del rito de adoración, hacerlo solamente por la formalidad de hacerlo. Creo que a eso se refiere. A ver, hermanos, sí, a ver si participamos. Con demasiada frecuencia vemos la oración como una sutileza, ¿no? Como una sutileza, ¿no? Dice, un complemento del discipulado para valernos de él cuando sea conveniente. No sé si yo lo estoy entendiendo o no bien, de que de repente solamente cuando hay dificultades, ahí nos acordamos de Dios y empezamos a orar. Y Hermano no, Guido, sí, hermano, este, buenos días, hermano. buenos días, buenos días, buenos días. Nosotros acá en la iglesita Immanuel, ¿no? Empezamos de esta madrugada para hacer la mayordomía. Así es que las disculpas, hermanos, que estoy ingresando tarde, ¿no? Hermano, la oración, sutileza, o sea, quiere decir, yo lo estoy entendiendo, a ver si nos ayudamos, hermanos, o sea, algo frío, algo disimulado, no sin mucha importancia, no le doy importancia, no, para complementar nomás de repente mi vida religiosa lo hago, ¿no? Entonces, pero así no nos está diciendo el estudio de esta mañana, ¿no? Sino que eh, sentirlo, ¿no? ¿Y qué cosa es sentirlo cuando de repente me asusto de algo y que es todo mi cuerpo, todo mi sentir, siente ese miedo, ¿no? De asustarse. Entonces yo creo que así debemos despertar, ¿no? Pero no lo hacemos así, ¿no? Sino por complementar nomás, hacemos algunas palabras, ¿no? Nos dirigimos. Entonces yo creo que debo mejorar, ¿no? En mi sentir cuando yo oro, hermano Justo. Muy bien, muy bien. Entonces, en todo momento, ¿no? Como dice, orar sin cesar, siempre debemos estar en comunión con el Señor, ¿no? En las buenas, en las malas. Bueno, así como Job, ¿no? En su vida que pasó pruebas y todo, siempre estaba ahí con Dios, en comunión con Dios, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, no solamente cuando hay un problema, una dificultad, nos vamos a acordar, ¿no? De orar a Dios, recién vamos a acudir a Dios, no, sino en todo momento, ¿no? Pablo ilustra un concepto diferente, dice hermanos. Pablo se toma en serio, la tarea de orar por los creyentes de Éfeso y lo hace dando gracias por ellos, ¿no? O sea, en serio, hermanos, no simplemente por cumplir, ya voy a orar por mis hermanos, no, o sea, por cumplir, no, sino en serio, ¿no? Dice aquí, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones, dice. Y acá hay otro pasaje que dice, ¿no? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió y todo este texto ya lo hemos leído, hermanos, estos textos. Alabemos siempre a Dios, dice, no, por su gloriosa bondad. Alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad con la cual nos bendijo mediante la mano. También dice en otra parte, en Cristo, gracias, dice, ¿no? Gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Se está agradeciendo, está alabando y agradeciendo en su oración, hermanos, el apóstol Pablo. Y en otra parte dice, no, dice en otra parte, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Está agradeciendo, está dando gracias porque Dios nos da toda sabiduría y entendimiento, ¿no? Y así, otra parte dice, Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas. Por eso también agradecer a Dios, ¿no? Y que otras partes más están resaltados aquí. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Y está diciendo aquí, hermanos, gracias a Cristo, dice, gracias, está agradeciendo a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque han escuchado la palabra del Señor y han creído y han abrazado la fe y han sido sellados por el Espíritu Santo y gracias porque así tenemos hermanos y hermanas, ¿no? Que están ahora en el camino del Señor. Y así, hermanos, y hay otros pasajes también, ¿no? Donde dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que conceda el don espiritual de la sabiduría. Está orando, pidiendo sabiduría para los hermanos, ¿no?
También pido que Dios les ilumine la mente, ¿no? Para que sepan cuál es la esperanza a la que nos ha sido, a la que han sido llamados. Ahí están las oraciones, ¿no? En esa dirección va, hermanos, ¿no? Y hay otros pasajes también, hermanos, que ya lo hemos leído, lo estoy pasando aquí por alto, ¿no? Los resaltados lo leo. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús. Mire, está glorificando a Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Para el apóstol, la oración, hermanos, es una tarea fundamental e incluso la tarea primordial de la fe cristiana, hermanos. Miren lo que está diciendo aquí el comentario de la lección Escuela Sabática. Para el apóstol Pablo, entonces, la oración, ¿qué cosa era, hermanos? Una tarea fundamental e incluso la tarea primordial, la más importante, ¿no? De la fe cristiana, dice. El Señor Jesucristo, lo primero que hacía en las mañanitas, hermanos, al levantarse, la primera hora de la mañana, lo que hacía era ir a un lugar para orar, conversar con su Padre. Era lo primero que hacía el Señor Jesucristo. Y Él es nuestro modelo, pues nuestra tarea como hombre que Él ha sido. Nosotros también estamos aprendiendo eso, por eso estamos así dedicando un tiempo, ¿no? La primera hora de la mañana. Entonces, estos versículos, hermanos, brindan un llamado conmovedor a la oración, una invitación a considerar nuestro propio ministerio de oración, hermanos, teniendo en cuenta la vocación de Pablo de orar. Creo que esto es lo final, la última pregunta. ¿Por qué es importante agradecer siempre a Dios en oración por lo que tienes que agradecer? A ver, hermanos, terminamos con esto, hermanos. ¿Por qué es importante agradecer siempre a Dios en oración, ¿no? Y por lo que tienes que agradecer, y por lo que tienes que agradecer. A ver, hermano, no entiendo bien esta pregunta, a ver si ustedes me ayudan. ¿Por qué es importante agradecer siempre a Dios en oración por lo que tienes que agradecer? ¿Alguien quiere responder a esa pregunta que no está tan bien clara para mí? Hermano Justo. Sí, hermana, por favor. Bueno, yo entiendo que, buenos días a todos. Buen día. Yo entiendo que pues debemos agradecer siempre a Dios en oración por lo que tenemos que agradecer, es decir, pues por todo lo que ha hecho y por lo que aún no ha hecho, porque bueno, pues como estábamos estudiando, al final Él tiene el control y sabemos que aunque aún no veamos algunos milagros, por ejemplo en mi caso, ¿no? Que pido mucho a Dios por la conversión de mis hijos y que el Espíritu Santo pues limpie sus mentes, sus corazones, su alma. Y bueno, aunque hoy por hoy todavía no los veo pues no solamente como a mí me agradaría como mamá, sino a Dios, ¿verdad? Rindiendo su vida totalmente a Él. Y bueno, yo sé que Él tiene el control y que está obrando y aún así, pues agradezco que me haya permitido ser madre de 3 hijos y agradezco lo que estoy viendo porque en Él he de ver su gloria y su perfección y su poder cuando ellos realmente le rindan su vida completamente. Así es como yo lo entiendo, hermano Justo. Muy bien, gracias, hermana. Gracias, hermano. Hermano, Muy bien, hermanos, pues hasta acá es nuestra lección. Si hay pregunta todavía, pregunta, hermanos. Si hay un comentario, también hermano, comenta. Sí, hermano, hermana. A ver. en esa pregunta, bueno, anteriormente ya lo habíamos visto, ¿no? Que una manera de alabar a Dios, adorar a Dios es a través de la oración, justamente a eso, ¿no? Es lo que estás refiriéndose. Porque es importante agradecer siempre a Dios en oración, porque es una manera de alabar a Dios, ¿no? A través de la oración. Lo he vuelto a repetir. Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, lo que queda claro siempre, hermanos, es de que hay que agradecer a Dios en nuestras oraciones, siempre agradeciendo. Gracias, Señor, por decir, a ver,
como dice nuestra hermana Ana María, ¿no? Decir, ¿no? Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque en tus manos estoy poniendo a mi hijo para que toque su corazón. Gracias porque él va a estar en tu camino. O sea, ya agradecer a Dios, ¿no? Por anticipado ya. Gracias. O sea, agradecer, ¿no? Para que pues, estamos mostrando que tenemos esa fe, esa confianza de que Dios va a hacer esas cosas, ¿no? Gracias. Y también cuando vemos que Dios ha hecho cosas tremendas, o pues simplemente que nos está dando un día más de vida. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, y así, con esa fe, ¿no? Agradecer a Dios, ¿no? En todo lo que también tengamos que pedir. Gracias a Dios porque estamos poniendo su salud de mi hija o del hermano Isaac o Isaías. Gracias, Señor, porque lo ponemos en tus manos. Lo que dé resultado es tu voluntad para gracias, ¿no? Agradecer a Dios. Gracias, ¿no? En todo, hermanos. En nuestra oración acostumbrémonos a agradecer y también alabemos al Señor, hermanos, por sus múltiples bendiciones. A veces no analizar, pero cada día su infinita misericordia, sus infinitas bendiciones están derramándose sobre nuestras vidas, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Y ahora me gustaría que alguien agradezca a Dios, pues, por nuestro grupo también. Alguien que quisiera orar, hermanos, voluntariamente pueda agradecer a Dios, ¿no? Porque podemos estudiar cada mañana su palabra del Señor. ¿Algún hermano, alguna hermana quiere hacer la oración? Hermano Justo. Por favor, hermana, despídanos Sí, con la oración. Agradezcale al Señor por nuestro sí, grupo. ok. Amén. Padre, en esta hora pues alabamos tu santo y poderoso nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y agradecemos tan bella enseñanza, agradecemos la vida de cada uno de los que estamos aquí, agradecemos los corazones dispuestos con los cuales queremos aprender, agradecemos, Padre, la obra que haces en cada uno de nosotros día con día, porque pues como dice tu palabra, debemos buscar tu rostro, tu presencia sin cesar, alabarte y bendecirte en todo momento, en todo lugar. Y bueno, pues buscar siempre tu conocimiento y tu enseñanza y tu sabiduría, como también acabamos de estudiar, que Pablo nos enseña que ora por sabiduría para su prójimo. Asimismo, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros haya esa sabiduría y el entendimiento que a ti te agrada para entender tu palabra y tu enseñanza y llevarla por obra siempre en nuestras vidas y con más personas. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu gracia. Señor, y aún así te damos gracias por lo que aún no hemos visto, pero que estamos seguros lo veremos, porque tú eres un Dios justo y de victoria, y para ti no hay nada imposible. También lo acabamos de aprender, que tú tienes todo bajo control y que para ti no hay ninguna situación, circunstancia o problema, pequeño o grande, porque tú eres soberano y tú estás por encima de todo y de todos. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios los Amén, bendiga. amén. Hasta Muchas mañana, gracias, hermanos. hermano. Hasta Hasta mañana. mañana.